Ok. Hola, buenas noches. Nosotras tres somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, el Sí. Girón. Hoy nos encontramos con el psicólogo Andrés, que pertenece a la Escuela Cognitiva Conductual, y le agradecemos por haber accedido a ayudarnos con la entrevista. A continuación, mi compañera va a la primera pregunta. Buenas noches. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Y, y bueno, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el enfoque psicológico o su orientación terapéutica? Bueno, sí, vale una aclaración también de lo que me había mencionado, pero bueno, antes de eso también gracias por tomarme en cuenta em, para esta entrevista. Espero poder contribuir también para los fines académicos y de investigación que han sido propuestos, ¿no? Bueno, yo le comentaba que efectivamente de inicio tengo formación en psicoterapia cognitivo-conductual. Em, Actualmente me oriento más por terapias contextuales de tercera generación, específicamente de la terapia de aceptación y compromiso. Sí, básicamente sería eso. Buenas noches. La Buenas siguiente noches. pregunta es, ¿cuál es el método que usted utiliza para dar la terapia? Bueno, a ver, actualmente al trabajar casi exclusivamente con víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, y por las características del servicio, por las características de las usuarias y también de la formación, estoy trabajando en base a una adaptación, por así decirlo, de una guía de atención psicológica desde una perspectiva contextual, perdón, sí, guía de atención psicológica desde una perspectiva contextual, elaborada por Michelle Reyes Ortega del Instituto de Terapia Contextual de México, ¿sí? Digamos, ese sería como la metodología básica para trabajar en un formato de terapia breve con el que actualmente estoy trabajando. Ese sería el método fundamental dentro del enfoque que ya les comentaba y dentro de la terapia contextual de ACTS. Siguiente pregunta sería, ¿qué técnica usted utiliza para dar terapia? ¿Nos podría ayudar describiendo de dos a tres técnicas, por favor? O sea, en cómo se basa y usted cómo lo aplica en cada tipo de paciente. Sí, bueno, a ver, hay una técnica que suelo usarla bastante. En ACTS se trabaja muchísimo con metáforas. Es una terapia verbal, pero obviamente se trabaja también con metáforas, es uno de los recursos también más utilizados. Y hay un ejercicio, una herramienta que justamente la planteó Stephen Hayes, eh, que es uno de los principales eh, psicólogos, psicoterapeutas que divulgan este modelo con unos profesionales y aún está en desarrollo. No se le puede como atribuir exclusivamente a él, por supuesto, pero sí es evidentemente tal vez el más grande referente. Esta herramienta que él utiliza, la traducción del ejercicio de la herramienta es ponle nombre a tu mente. Básicamente es una herramienta que permite trabajar uno de los procesos que Stephen Hayes plantea. Permíteme un segundito solamente para aclarar esta parte. ¿Sí? Y que pertenece al proceso de difusión, es decir, que la persona pueda tomar distancia de sus propios pensamientos, de sus propios procesos internos. Entonces, a las consultantes, a las usuarias, luego de, obviamente, haber introducido las características del servicio y haber
elaborado todo un encuadre de la relación terapéutica y haberles explicado una serie de procedimientos que trabajamos a nivel institucional, ya cuando estamos propiamente en la psicoterapia y cuando considero que el caso lo amerita y lo permite, trabajo mucho con esta herramienta donde básicamente se le plantea a la persona que ponga un nombre a su mente, ¿no? Entonces, si esta mente tiene nombre, entonces obviamente es distinta a la usuaria, distinta a ti, se le dice, ¿no? Entonces, cuando escuchas a alguien, cuando escuchas a una persona, puedes decidir si estás de acuerdo o no con lo que dice. Y además, sabes que la mejor manera de no entrar en conflicto es no discutir con él o con ella para que esté de acuerdo. Es la misma postura que puedes adoptar con tu voz interior. Ujú. Eso la una. Y la otra de las técnicas que también suelo utilizar, que es bastante utilizada y bastante conocida en LAC también, tiene mucho que ver con tomar distancia de determinados pensamientos que pueden volverse incómodos, de ciertos recuerdos que pueden ser especialmente dolorosos. Entonces, se le dice que escriba un pensamiento en un trozo de papel y que lo sostenga en alto, que lo mire como si miraría una página preciosa y frágil de un manuscrito antiguo. Se dice que estas palabras son un eco de su historia y aunque se trate de un pensamiento doloroso, se le invita a que se pregunte si está dispuesto a honrar esa historia, decidiendo llevar ese pedazo de papel consigo, ¿sí? Se le dice que si puede responder que sí, pues debe meterlo cuidadosamente en su cartera o en el bolsillo de atrás del pantalón y llevarlo consigo. Durante los días que lo porte, pues tocar de vez en cuando el bolsillo o el monedero donde lo guardas para reconocer que te acompaña en tu viaje y transmitirle que es bienvenido, ¿sí? Eso básicamente les puedo mencionar. Listo, gracias. Ahora la última pregunta. La aplicabilidad en la actualidad y en qué tipo de personas se aplica o interviene. Sí, bueno, como les decía a un inicio, básicamente yo trabajo de manera exclusiva con mujeres que han sido víctimas de violencia de género y también con niños, niñas, adolescentes. Y estas dos, bueno, tanto el protocolo que tratamos de implementar eh, y estas técnicas que les acabo de mencionar son bastante utilizadas, me han dado muy buenos resultados en con las técnicas también y con el enfoque que manejamos en el centro donde yo trabajo. Listo, muchas gracias por... Hola, buenos días. Soy Hola, Moreno, estudiante de segundo semestre de la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, El Jirón. Hoy ya nos encontramos en una entrevista académica con la ayuda de la psicóloga Grace Moreira, que accedió y le agradecemos por estar hoy en día aquí. mucho gusto. A continuación, con la primera pregunta es, ¿cuál es el enfoque psicológico o su orientación como psicoterapeuta? Bueno, yo trabajo con las terapias de la tercera generación, que son las terapias contextuales, que son la AP, FAB, las terapias de DBT. Son terapias contextuales porque aunque tienen su base en lo que es lo cognitivo-conductual, pero tienen esta parte de la mirada hacia el contexto en el cual se desenvuelve el individuo, le da mucho valor al sentido de nuestro lenguaje, cómo eso puede incidir en nuestra conducta y todo eso. Entonces me gustó mucho este modelo y es el que estoy aprendiendo cada vez más y aplicando en estos momentos de mi vida profesional. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el método que usted utiliza? Ya, bueno, estos modelos de terapia tienen diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, puedes trabajar con metáforas, puedes utilizar también preguntas, puedes utilizar también técnicas como, por ejemplo, de la silla vacía, o sea, se basa mucho, en cuanto a la técnica, puedes utilizar técnicas del modelo, por ejemplo, cognitivo-conductual, hay algunas que se parecen, ¿no?
pero lo que diferencia más es la parte que se enfoca en el contexto del individuo y en el lenguaje. De ahí técnicas en sí, pues hay muchísimas. Como te digo, también se utiliza mucho lo del mindfulness también. Y por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con población que tiene desregulación con los temas de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces se trabaja con el mindful eating y todo. Ujú. Ok. ¿Y qué técnicas utiliza usted para dar terapias? ¿Nos podría ayudar con unas dos o tres a describir cómo se basa y usted en qué tipo de pacientes lo ocupa? Ya, bueno, yo por ejemplo, yo como dije, pues trabajo con personas en temas de conducta descontrol alimentario principalmente, ¿no? Que es lo que conocemos a veces como trastornos de conducta alimentaria, solamente que hay otros nombrecitos como que un poquito más amables a veces para poder llegar a esta población. Eh, Me gusta mucho trabajar ahorita, por ejemplo, con las técnicas de DBT, porque se habla mucho sobre esto de la desregulación emocional. Entonces, aquí se enseñan, por ejemplo, habilidades a las personas, como aprender el tema de la validación emocional, el tema de gestión de su propia conducta, el tema de también cómo, por ejemplo, hacer lo que es la atención plena, mindful eating, entonces, cómo gestionar también, por ejemplo, temas de recaídas, cuando las personas tienen recaídas y todo eso. Entonces, son habilidades que se le enseñan a la persona principalmente de regulación emocional. Ay, ya. Y como última pregunta sería la aplicabilidad en la actualidad y en qué tipo de personas, o sea, usted cree que aplica o interviene trabajo. Mi trabajo, bueno, yo como te dije, pues mi nicho o mi grupo de personas con las que yo trabajo son personas que tienen trastornos de conducta alimentaria, son personas que tienen dificultades para mantener un peso un poco más saludable, para construir hábitos que les cuesta mucho, hábitos como el ejercicio, hábitos como la alimentación, hábitos como el sueño. Entonces, me gusta este modelo, este enfoque, principalmente el de DBT, que es el que estoy profundizando más para trabajar en esta población, porque les enseña mucho a ser consciente del tema emocional, ¿no? Como las habilidades para poderlo regular y también el tema de la conducta, que puedan ellos mismos ir identificando cuál es la conducta que han tenido y que les ha llevado hasta ese momento de su vida en ese comportamiento y cómo pueden ellos pues empezar a incorporar unas que sean mucho más funcionales para lo que desean. Ujú. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de segundo semestre de la carrera de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga María Fernanda, que accedió a ayudarnos en esta entrevista académica. Así que le queremos agradecer y a continuación mis compañeros le van a hacer unas preguntas. Espero que sean de su agrado. A ver, ¿cuál es el enfoque psicológico o su orientación terapéutica? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, la experiencia psicológica realmente requiere de un aprendizaje continuo, ¿no? Y en base al camino que uno va haciendo, va adquiriendo más experiencia y más fluidez, ¿no? Al momento de abordar, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, la psicología tiene varias ramas y depende también en la cual ustedes se inclinen o la que ya realizan su actividad. En mi caso personal, me he encaminado en trabajar con niños, jóvenes y con padres de familia. Entonces, en mi área se trata mucho lo que es la parte conductual de las personas, en este caso de los niños. Entonces, el enfoque en el cual yo baso mi trabajo es en el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Y también el enfoque sistémico,
¿no? Porque estamos trabajando con personas adultas que son los padres de familia y tenemos que hacer este trabajo familiar, ¿no? Entender que la psicología realmente es integral, ¿no? Eh, también me enfoco mucho en el humanismo. Si bien es cierto, trabajamos directamente con personas, con seres humanos, entonces me baso ahí en el humanismo, en las personas, en centrar la atención al cliente, o sea, la persona, o sea, en la persona, realmente en sí en la persona, en el ser humano como tal. Eso es lo que les podría un poco indicar, lo que es la parte cognitiva, conductual, obviamente el comportamiento, ¿no? Que luego se va a ver reflejado en su conducta, ¿no? Y en el aprendizaje. Y ahora vemos mucho en el lenguaje. Se está comprometiendo el lenguaje también, justamente por el comportamiento, por su conducta. Vemos estos cambios conductuales de los jóvenes, de los niños. Es el área donde se está, digamos, encasillando un poco actualmente. Este nuevo estilo de vida que ahora tenemos, es ahí donde está llegando más, ¿no? Y la parte sistémica familiar, que está también al momento con muchas falencias. Entonces, abordar esta parte sistémica, o sea, la familia como tal, el grupo familiar como sistema, como grupo que puedan todos confluir y poder llevarse como un grupo, ¿no? Consolidarse, ¿no? Y trabajar esta parte familiar, ¿no? Que digo, sin desenfocarnos lo que es la persona, ¿no? Primero vamos actuando como grupo, como persona, como parte del grupo. Hacemos este intra primero, ¿no? Este intrapersonal, luego hacemos este interpersonal, ¿no? Y luego ya hacemos este grupal, ¿no? Intragrupal sería, ¿no? Ya entre todos los miembros, pero empezando por el intra, ¿no? El intrapersonal, uno mismo, ¿no? Primero analizar uno mismo, mejorar, cambiar para luego poder interactuar con los demás, que sería el punto importante, ¿no? Poder ahora tener buenas relaciones interpersonales, ¿no? Eso un poco el enfoque también. La verdad es que la psicología es amplia, ¿no? Entonces vamos tomando estas teorías, ¿no? Siempre también, como estoy con niños, entonces siempre traigo siempre a colación a las teorías de Freud, donde en las etapas de la niñez, ¿no? Como trabajo con niños, entonces vemos reflejado su comportamiento, pero ¿en base a qué? A cómo fue su primera infancia, en las etapas, cómo transcurrieron, dónde hubo tal vez un bloqueo, ¿no? Que no le deja luego a futuro poder continuar, ¿no? Estos bloqueos que no dejan que la persona pueda seguir, ¿no? Pero ¿dónde están? En la niñez. Entonces me lleva mucho a Freud, un poco también a buscar un poco su teoría, donde él se enfocaba, ¿no? En la infancia. Vamos dando los recursos también de acuerdo a la persona, ¿no? En base a lo que es el autocontrol, ¿no? Primerito el autocontrol para mí es muy importante, que la persona encuentre ese control en sí mismo, ¿no? Control de impulsos. Estaba un poco revisando ya la parte, digamos, teórica, que es la que ustedes están ahora manejando mejor que nosotros. Entonces decía un poco las técnicas, por ejemplo, la técnica operante. Entonces me dice que es en base a los refuerzos y castigos, ¿no?
que nosotros lo manejamos mucho en nuestra terapia, ¿no? Con los niños aplicamos lo que es el refuerzo y recordar que la técnica del refuerzo no debe ser más allá, ¿no? O sea, tiene un tiempo, tiene un límite, porque luego pierde ya el sentido, ¿no? De lo que es el refuerzo. El castigo lo mismo, ¿no? Tiene un límite porque luego después a la persona ya le da lo mismo si le castigan o no le castigan, o si le dan el estímulo, ya pierde, ¿no? Entonces, también tiene un tiempo límite, entonces, la técnica también muy utilizada, creo que es muy generalizada, la técnica de la relajación y la respiración, ¿no? La respiración, empezar una terapia con respiración, que la persona respire, se relaje, ¿no? Hay varias técnicas de respiración que de pronto ustedes ya pueden ir en la práctica dominando unas más que otras, pero sí también para empezar sobre todo una terapia, ¿no? Hacer la relajación, la respiración, este autocontrol, ¿no? Nosotros manejamos una técnica que se llama de liberación, liberar la energía, ¿no? Es un poco lo que estaba revisando. También estaba revisando esa técnica de resolución de problemas. Y también, ¿no? Muy utilizada nosotros, sobre todo en el aprendizaje, lo que es el área cognitiva, ¿no? Que la persona maneje esta parte, ¿no? Eh, tengo una situación y luego, ¿qué hago, no? O sea, resolver un problema. Nosotros manejamos a través de cuentos, hacemos un análisis y encontramos cuál es la problemática y enseguida, ¿cuál sería la solución? ¿Qué hacemos? Varias aristas y vamos tomando la mejor, ¿no? Que en eso se basa realmente la psicología. La psicología es eso. La psicología es un acompañamiento en el cual buscamos las mejores alternativas entre las dos personas o de pronto los que nos encontramos en la terapia, pero siempre la persona tendrá la decisión, ¿no? Nosotros hacemos este camino de ayudarle a buscar las soluciones, pero no darle la solución, sino hacemos un análisis, ¿no? De varias. La psicología es hacer un cambio, ¿no? La persona necesita hacer un cambio a algo que le está molestando. Nosotros hacemos este puente, ¿no? De ayudarle a buscar estas direcciones, cuál es la mejor en base al análisis para tomar ya la decisión, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces estamos resolviendo de alguna manera alguna situación, un problema, un conflicto. Realmente es un cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio que desea hacer? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que ahora le está causando alguna molestia? ¿No? Y hacer este giro, digamos, ¿no? Para mejores días, ¿no? De las personas. Es un poco lo que estaba revisando de lo que es técnicas. Nosotros manejamos la técnica de semáforo, por ejemplo, para el autocontrol. El control de impulsos con los niños, técnica del semáforo es efectiva con los niños, ¿no? Es un poco las técnicas. Estaba mirando también en lo que es todo este tipo también de técnicas que estamos hablando, manejarlas en ansiedad, en fobias. En fobias decía exponerle, ¿no? Exponerle a la persona a este estímulo, ¿no? Control de impulsos que nosotros lo manejamos con las niñas, lo manejamos casi a diario, ¿no? Este control de impulsos y el autocontrol, sobre todo, ¿no? Eso les podría comentar lo que es de técnicas, las que yo manejo diariamente prácticamente. Ya, la aplicabilidad en la actualidad y en qué tipo de personas se puede aplicar o interviene. Ya. Como les digo, estas técnicas yo las aplico en todos los casos. Tal vez en unos funcione un poco más, en otros no, ¿no? Nosotros vamos mirando el caso. Hay casos que requieren, por ejemplo, hacer esta técnica del refuerzo, pues, ¿no? Me va bien, le aplico una vez, luego le suspendo porque ya pierde el sentido, ¿no? Hay chicos, hay personas que, por ejemplo, el castigo no
realmente no le hace ni para bien ni para mal, entonces no la aplicaríamos. Pero lo que es de relajación, respiración para todos, o sea, para iniciar una terapia, todos usted aplica la respiración, ¿no? Este relajamiento individual, ¿no? La respiración, el autocontrol, como les decía, para el área de niños, ¿no? Yo lo aplico eh, a diario, casi con todos, porque niños que vienen con problemas de conducta, estos problemas conductuales, autocontrol, ¿no? Este autocontrol que la persona empieza a encontrarse, y ya encontrándose, ya podemos hacer ya otro camino, ¿no? Este, ¿cuál más había? Esta resolución de problemas para lo que es esto de problemas de trastornos de ansiedad, de estrés, ¿no? Esto es lo que es resolución de problemas, ansiedad, estrés sobre todo, ¿no? Control de impulsos para estas personas que tienden un poco a adquirir tips, estas personas que un poco em, a través de estímulos, digamos, logran salir, ¿no? Ya estaríamos hablando de otro tipo de trastornos, ¿no? Ya, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de psicología. Estamos haciéndole una entrevista a Erika Pila para saber en qué enfoque se especializa, en qué enfoque psicológico, orientación, psicoterapeutas especialistas. Ya. Buenas tardes, chicos, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Erika Pila, soy psicóloga. Y bueno, dentro del enfoque que me especializo dentro de mi pregrado fue la terapia cognitivo-conductual en el enfoque conductista de cierta forma. Y en mi maestría pues comencé a integrar nuevos enfoques en los cuales me baso mucho en el humanista, básicamente. Ya. ¿Cuál método usted utiliza? Cabe recalcar que, bueno, dentro del enfoque conductista o dentro de la terapia cognitivo-conductual, el mismo es un enfoque que se centra muchísimo en todo lo que tiene que ver los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Se trabaja en función de ello y en función de los patrones que se repiten en los consultantes. El método que se utiliza principalmente dentro del mismo es la terapia cognitivo-conductual, conocida como la TCC. Y como les comenté anteriormente, este método nos ayuda de una u otra manera a trabajar de forma colaborativa con nuestros consultantes para de esta manera poder identificar cuáles son los patrones que ellos desean cambiar o cuáles son los patrones que de una u otra manera están afectando su vida y que dentro de este método se consideran como negativos o irracionales. Así también se identifican las conductas adaptativas a través previamente de un diagnóstico. Muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué técnicas utilizaría usted para dar ese tipo de terapias? Y si nos podría dar 2 o 3 técnicas y describirlas así para nosotros poder saber. ¿Y en qué pacientes usted lo aplicaría? Ya. Bueno, dentro de las técnicas que dentro de la TCC se pueden utilizar, hay unas que son muy conocidas. Sin embargo, cabe recalcar que cada técnica se aplica en función del paciente y la necesidad del mismo. Una técnica muy utilizada dentro de la TCC es la reestructuración cognitiva. La misma se centra en primero identificar cuáles son los patrones o los comportamientos desadaptativos de nuestros pacientes. Posterior a ello, se adapta una ficha de cambio, por decirlo así, a través, por ejemplo, podría ser de los recursos, en este caso sería ¿no? el diario del ánimo, en este caso si tenemos depresión, tenemos esto de también el diario de la activación, es decir, como que qué cosas voy a ir cambiando con él, con el fin de que mi paciente o mi consultante pueda tener este cambio en los patrones desadaptativos o conductas desadaptativas que él presenta. Otra técnica muy utilizada dentro de la TCC es la técnica de la exposición. Esto nos sirve principalmente para tratar todo lo que es ansiedad
o fobias como tales. Entonces, no sé si ustedes han escuchado desde la desensibilización sistemática, esta forma parte de las técnicas de exposición. Lo que nosotros hacemos dentro de esta técnica es utilizar algo que sea como que tenga relación con la fobia, en este caso como les especifiqué, digamos, mi consultante tiene fobia a los ratones, una suposición. Entonces, lo que yo primero puedo hacer es de a poquito exponerle a esto hasta que lleguemos al estímulo que le produce esta fobia. Sí, entonces vamos sistemáticamente adaptando esta técnica hasta que mi paciente quizás no podamos de una u otra manera remitir toda la fobia, pero sí lo que podemos hacer es reducir el malestar que le produce. Otra de las características de las técnicas dentro de la TCC son las tareas en casa y el registro de pensamientos que les comentaba anteriormente, que se aplican en la gran mayoría de casos. La TCC está muy acompañada de todo lo que son tareas en casa y los registros de pensamientos. Entonces ustedes deben haber visto las fichas de qué me hizo sentir así, cómo me sentí, qué produjo esto, cuál fue el malestar que sentí. Es una ficha de registros de pensamientos que se utilizan muchísimo en la población que tiene pensamientos depresivos y también pensamientos intrusivos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar la última pregunta, ¿cuál es la aplicabilidad en la actualidad y en qué tipo de personas se aplica o interviene? Ya. La TCC actualmente, bueno, tiene una gran validación científica. De hecho, es la que con más argumentación científica tiene y la que más resultados medibles ha presentado. La principal población donde yo utilizo este tipo de terapias son en trastornos de ansiedad. Sí, trastornos de ansiedad generalizadas, como les dije, las fobias a través de las técnicas que les mencioné anteriormente, e inclusive también en trastornos obsesivos compulsivos. De igual forma, ayuda muchísimo en todo lo que son trastornos depresivos, porque ayuda a trabajar desde los pensamientos que son la raíz de estos malestares, entonces trabajamos mucho desde ahí. Creo que también es muy aplicable a la población que presenta trastornos de la conducta alimentaria. Claro que sí tenemos que, en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, la TCC sería parte de, porque se enfoca con un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario con otros profesionales. Pero creo que estas son las tres principales poblaciones a las que se le puede aplicar como tal este tipo de terapia. Muchas gracias. La entrevista sea grabada. Sí, no hay problema. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, ya. ¿Repetiríamos de nuevo? ¿O así está bien? No, ahí está perfecto. Ya, entonces volvería a repetir la pregunta. ¿Qué tipo de enfoque teórico usted maneja y el por qué? Ya, bueno, primero gracias chicos, como para presentarme, mi nombre es Ana Lucía Carrión, soy psicóloga clínica, tengo una maestría en educación y otra en psicología forense. Bueno, dentro del contexto y referente a la pregunta, no manejo un enfoque muy enfático, sino que me gusta tomar de todos los enfoques un poquito para que de esa manera sea mucho más amplio. Es respetable que algunos colegas manejan un solo enfoque, pero en mi caso yo he decidido ampliarme un poco más dependiendo de las necesidades de cada paciente que se acerca a la consulta. Por ejemplo, existen pacientes donde genera mucha más funcionalidad el utilizar técnicas conductistas, por ejemplo. En otras personas les funciona mejor el hecho de utilizar humanismo, gestalt. En otros pacientes probablemente un poco de psicoanálisis, si bien es cierto que cada profesional tiene que profundizar mucho más a donde va concatenado su aporte. Por ejemplo, la parte junguiana también es muy interesante. Entonces me gusta utilizar un poco de cada una porque he visto que genera muchísima más funcionalidad desde mi perspectiva. Eso les puedo contar, chicos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería ¿cuántos años de experiencia tiene dando terapia y qué tipo de enfoque usted usa o sería su preferido?
Ujú. Bueno, yo tengo ya 11 años de experiencia realizando, bueno, tengo praxis en la parte psicológica clínica. Me ha ayudado bastante la parte del conductismo, por ejemplo, en los niños. No a rajatabla, pero sí utilizando técnicas. Me gusta utilizar mucho el simbolismo. Considero que la parte, por ejemplo, de arte terapia, la parte humanista, ayuda mucho a los niños, adolescentes, jóvenes. Por ejemplo, un caso cortito de cutting donde se les entrega a las personas o a los participantes, a los pacientes, témperas para que ellos puedan en las rayitas de donde se cortaron, puedan realizar un paisaje, algo diferente como para que el cerebro genere mucha más funcionalidad, no en el tema de los cortes, en recordar ese efecto, sino más bien en recordar lo que ellos van transformando mediante la parte terapéutica, que en este caso son las tareas emocionales que yo realizo. Entonces, por ahí va vinculado el tema del drenaje psíquico, que desde mi punto de vista me ha ayudado un montón en la praxis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con la siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de este enfoque en la terapia? Uh-huh. El objetivo es que el paciente primero pueda generar un drenaje emocional, que no se quede con implantaciones negativas de lo que sucedió, porque cada vez en este ejemplo mismo, ¿no? Donde la persona generó un cutting, cada vez que mira las rayitas o los cortes que tiene en los brazos, probablemente concatene con un tema de culpa. En cambio, si es que nosotros hacemos esta fotografía mental, por así decirlo, o le decimos al paciente que guarde su trabajo terapéutico, su trabajo que realizó, probablemente el cerebro no lo vincule con culpa, sino más bien con el tema de lo que yo estoy creando para la sanación de la mente, que es un vínculo muy bonito y esto les ayuda a los pacientes. Por eso a mí me encanta hacer trabajos mucho más simbólicos. La catarsis es maravillosa, obviamente, pero la parte de la transformación del síntoma o la sintomatología per se ayuda mucho al paciente justamente a esta transformación que les acabo de mencionar. Ya. ¿Qué técnica se utiliza con este enfoque? ¿Nos puede enumerar, por favor? Bueno, dentro de las técnicas, como les digo, depende mucho de cada paciente. Como no estoy casada, por así decirlo, con ninguna de las escuelas psicológicas de la psicología, me gusta manejar mucho el dinamismo, por ejemplo, el que el paciente pueda también proponer algo que le haya generado algún tipo de ventaja en la solución del conflicto, pero yo lo que utilizo bastante es la parte simbólica, o sea, que el paciente pueda rayar, garabatear, que genere movimiento. Al cerebro le gusta mucho el estar en movimiento, el soltar mediante el movimiento, que ayuda mucho evidentemente para que de esa manera se genere una regulación emocional a nivel sensorial y toda la parte sensoperceptiva. La utilización de la parte sensoperceptiva ayuda mucho al equilibrio de las emociones. Entonces, el tema del movimiento corporal ayuda un montón, y sobre todo la parte del drenaje mediante la utilización de objetos, que también tiene una alta demanda en la consulta. Ya, ¿cuál es la técnica que usted utiliza frecuentemente y por qué? Tal vez nos podría describirla brevemente, por favor. Bueno, dentro de las técnicas que yo utilizo también está inmersa la hipnosis clínica, ¿no? Que eso ya va un poco más profundo. Por eso les digo que a mí me gusta, depende del paciente, obviamente en pacientes con un trastorno de estrés postraumático, o probablemente un TLP, o probablemente con algún tipo de sintomatología o ya un diagnóstico mucho más aversivo, no se podría realizar la técnica, pero es una de las técnicas que más utilizo, tomando en cuenta que la hipnosis clínica genera un bonito, es abarcar con el inconsciente del paciente de una manera bastante dinámica, sabiendo cómo realizarlo. Entonces, es una de las técnicas que yo más utilizo. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el aporte de este enfoque a la psicología? O sea, ¿tiene validez en la actualidad? Sí, evidentemente la hipnosis clínica, bueno, se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo. Podría decir, por ejemplo, desde Charcot, que ya es hace muchísimo tiempo. Si es que lo buscan, podrán identificar que esto ya
recorre muchísimos años y que desde ahí ya se venía generando la utilización de esta técnica para la sanación de los procesos que los pacientes probablemente dentro del discurso no podrían ejecutarlos de una manera positiva. En cambio, con esta técnica nosotros podemos tener un drenaje positivo de lo que representa y sobre todo el hecho de que una persona que sepa realizarlo bien. Ya hay personas que lastimosamente no tienen una buena praxis dentro de esta técnica, que es muy delicada, porque tocar el inconsciente de un paciente no es que sea algo sencillo, y por eso hay que hacer una utilización, un buen manejo de la técnica. Tenemos que hacer pruebas para ver si el paciente está apto o no. No todos los pacientes son aptos, y de esa manera pues ejecutar. En el caso de que el paciente no sea apto, se puede utilizar algún otro tipo de técnica que le pueda ayudar en este caso, dependiendo con la demanda que asiste el paciente. Y como última pregunta, ¿para qué tipo de afecciones psíquicas o patologías es efectiva en este tipo de terapias? Uh-huh. Sabes que cuando ya tienen una afectación psíquica profunda no se recomienda porque se anclaría demasiado al síntoma. Entonces hay que estudiar el caso, por ejemplo, bueno, desde el área forense, que es otro tipo de técnica, a la clínica, pero en la parte de hipnosis como tal, en afecciones psíquicas profundas no se utilizaría. En ese caso nosotros utilizamos otro tipo de técnicas, como tú haces referencia netamente a un trastorno mental como tal, probablemente algún tipo de trastorno de personalidad o etcétera, ya se utilizaría otro tipo de técnicas, ¿no? Depende mucho del paciente, y el aporte que da, por ejemplo, el tema de la hipnosis es que se quitaría una mitificación o una satanización que a veces se ejecuta con esta técnica, porque mucha gente tiene miedo, le satanizan demasiado, dicen que van a perder la memoria, que van a tener recuerdos fallidos, que van a tener pesadillas, un montón de cosas, ¿no? Pero dentro de la práctica yo podría decirte que ha sanado muchísimo a los pacientes, y ese sería el gran aporte que esta técnica ayuda a las personas. Okay, eso sería todo. Muchísimas gracias. Sí, Ya, queremos chicos, agradecerle por prestarnos minutos de su tiempo. Muchas gracias. con todo gusto estoy a la orden. Más bien cualquier cosa que necesiten, otra entrevista, algún libro, una sugerencia, con todo gusto estoy a la orden. Un abrazo igual a Inger, que le envío un saludo grande, y ya estaremos en contacto, chicos. Ya, muchísimas gracias. Chao, chao. Niños. Hola, ya vine. Ya no vamos. Conectes justo cuando íbamos a salir. Me dice, está Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Salesiana. Nos encontramos con el psicólogo Ernesto Flores Sierra. Un gusto. A continuación le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el enfoque psicológico o su orientación psicoterapeuta? Ya, yo soy una de las personas que desarrolla en el Ecuador la psicología popular. La misma se basa epistemológicamente en la psicología histórico-cultural de Vygotsky y la psicología comunitaria. Y se desarrolla como popular porque se aplica a la realidad, la cultura y la vida de los sectores populares de América Latina. Y la visión clínica es que justamente no se puede hacer clínica si no se tiene un fundamento en la cultura, en la historia, en la experiencia cotidiana de las personas. Entonces, lo que hace esta corriente es tomar críticamente los aportes de la psicología científica en general y trasladarla a la aplicación práctica concreta en nuestra realidad. ¿Cuál es el método que usted utiliza? Nosotros utilizamos el método dialéctico. Entonces, esto implica que, en primer lugar, uno, para entender al sujeto, tiene que entender las condiciones de vida y educación. Entendiendo educación no como la educación formal solamente son. Nosotros no vemos a la persona como un ente aislado de la sociedad, de la historia, de la vida, o como que la enfermedad, el malestar es solo un fenómeno que está en un frasco de laboratorio, sino que es consecuencia y resultado de una socialización determinada. Por lo tanto, nuestro método consiste en hacer toda una arqueología, toda una revisión, todo un análisis crítico de la vida de la persona para comprender el presente. Y en base a la comprensión del presente, se van planteando alternativas de transformación de la realidad.
en base a lo que la persona puede o no puede hacer, o quiere o no quiere hacer. ¿Qué técnicas usted utiliza para dar terapia? ¿Me puede nombrar dos? Varias utilizo yo, porque además con esto se aplica en terapia grupal, en terapia individual. Entonces, por ejemplo, nosotros recurrimos a formas de teatro popular, de psicodrama popular, tenemos técnicas de exploración a través del arte, se utiliza técnicas dialógicas, se trabaja con sueños, se hace intervención en crisis, es decir, hay un montón. Porque el fundamento nuestro es que la técnica tiene que ser sometida a crítica. Entonces, en la corriente de la psicología generalmente es como que se cree que la corriente es la panacea y por lo tanto las técnicas también. Para nosotros no, para nosotros toda técnica es válida si se puede hacer como esta traducción al lenguaje popular y al uso cotidiano de las personas. La aplicabilidad en la actualidad y en qué tipo de personas se puede aplicar esta o interviene. O sea, en la actualidad creo que es más vigente que nunca porque al día de hoy la psicología ha mostrado que no alcanza en realidad en su forma tradicional para brindar respuesta a los problemas de salud mental. Entonces nosotros por eso creemos que es fundamental ver nuevos métodos, nuevas formas que amplíen el rango de atención y que respondan a las posibilidades y necesidades de los sectores populares. Entonces, por ejemplo, esa es una terapia de crisis, ¿no? Nosotros no estamos pensando en una persona que va a pasar 8 años de psicoterapia, sino que hay que dar respuestas a la crisis, y las respuestas son inmediatas, no son de vamos a filosofar con el sujeto 3 años a ver qué pasa, que si está chévere también se lo puedes hacer, pero es más bien resolver. Y con la población es con todo grupo de población, con ancianos, con niños, con personas que tienen alguna enfermedad mental, con familias, con grupos, con jóvenes, con personas que están ya a punto de morir, con cuidadores. Es decir, la idea justamente de esta metodología es que se pueda trabajar con todo ser humano, incluso con personas que han perdido funciones, que se encuentran en personas privadas de libertad, es decir, con cualquier ser humano, ¿no? Porque el gran problema de la psicología hasta ahora es que es excluyente, entonces solo me centro en ciertos aspectos de la vida y el resto no. Entonces nuestra idea es más bien que con toda persona se tiene que poder aplicar. Y como es una técnica en desarrollo, pues más bien vamos como aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. Entonces, qué sé yo, con privados de libertad es un aprendizaje, ¿no? Ver qué se hace con esta población, cómo se trabaja. Nosotros hemos trabajado mucho incluso en la región con el tema psiquiátrico. De hecho, esta psicología nace en los hospitales psiquiátricos en Argentina con Alfredo Moffat y aquí en el Ecuador también. Las aplicaciones que yo he hecho han sido en el Hospital Julio Endara principalmente y en el antiguo San Lázaro. Pero de ahí se traslada a barrios, a comunidades indígenas, a cárceles y a cualquier lugar donde se necesita atención en salud mental y que la psicología tradicional no puede dar una respuesta. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por regalarnos minutos de su tiempo. Le agradecemos mucho. La entrevista con la psicóloga neofreudiana nos reveló una fuerte influencia de los principios freudianos en su enfoque terapéutico. Su énfasis en conceptos como el inconsciente, la importancia de la infancia, el desarrollo psicológico y la interpretación de los sueños, que refleja una adhesión firme a las teorías de Sigmund Freud. La psicóloga Ana Lucía Carrión fue muy amable al momento de brindarnos su tiempo, fue puntual y nos respondió a todas las preguntas hechas. Me atrae la psicología neofreudiana ya que su enfoque se sustenta en lo inconsciente, en su capacidad para adaptarse y evolucionar teóricamente, el desarrollo emocional ya que nos proporciona una comprensión de la psique humana sin perder la esencia de Freud, conectando con la complejidad única de la experiencia humana. A ver, yo voy a hablar de la escuela conductual. Critico la escuela conductual ya que tiene que simplificar la complejidad del comportamiento humano y enfocarse exclusivamente en las respuestas observables y medibles, lo cual el psicólogo Andrés Sotomayor estaba leyendo y iba a decir en cuanto a los aspectos de subjetividad y cognitivo, lo cual influye en el comportamiento, le falta decir. La psicología conductual y contribuciones en el entendimiento y tratamiento de ciertos problemas, es importante reconocer sus limitaciones y las necesidades de integrar múltiples enfoques para comprender plenamente la complejidad de cada comportamiento humano, lo cual el psicólogo no menciona en su entrevista. Mi crítica es sobre la entrevista que se le practicó a la psicóloga Erika Pila, que se especializa en la terapia cognitiva conductual o más conocida como TSC.
Esta ofrece un enfoque práctico y estructurado para abordar patrones de pensamiento y comportamiento disfuncional, siendo eficaz para las personas que buscan soluciones concretas y rápidas para problemas específicos. Por otro lado, también se mencionó el humanismo, que se centra en uno de las autoexploraciones y conocimiento personal. También el crecimiento personal, siendo más adecuado para aquellos que valoraron la comprensión profunda de sus pensamientos y emociones. La elección entre ambos enfoques depende de las preferencias individuales y necesidades terapéuticas de cada persona. La escuela que a mí me llamó la atención fue la de cognitivo-conductual porque su enfoque se centra en identificar y cambiar patrones del comportamiento negativos o disfuncionales para así promover un bienestar emocional y una adaptación saludable. También aprendí que esta reflexión destaca la importancia de cómo nuestras percepciones y acciones pueden influir significativamente en nuestra calidad de vida y cómo el cambio del pensamiento y comportamiento que tenemos puede conducir a una mejora de nuestro bienestar psicológico y emocional. Buenas noches. El enfoque cognitivo-conductual es la forma en la que escogí. Es una aproximación terapéutica que reconoce la estrecha relación entre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, así como su enfoque que se centra en identificar y cambiar patrones de pensamientos y comportamientos negativos, así como disfuncionales para promover un bienestar emocional y una adaptación saludable. Mi reflexión está hecha para destacar la importancia de cómo nuestras percepciones y acciones pueden influir significativamente en nuestra calidad de vida y cómo el cambio de pensamientos y comportamientos pueden conducir a una mejora en nuestro bienestar psicológico y emocional, ya sea de una forma no verbal o física. Quería terminar dando muchísimas gracias a todo aquel que vea el video y pues nada,